En esta clase estaremos viendo temas de la cinética de crecimiento microbiano, la aplicación y optimización de las fermentaciones discontinuas, así como la determinación de algunos parámetros para el crecimiento. El crecimiento microbiano se puede definir como un aumento ordenado de los componentes celulares, lo que resulta en un agrandamiento celular y eventualmente conduce a la división celular. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, el crecimiento puede ocurrir sin división celular. Por ejemplo, cuando las células sintetizan compuestos de almacenamiento, como el glucógeno o el polibeta-hidroxibutirato. En esta situación, el número de células permanece constante, pero la concentración de biomasa continúa aumentando. Durante la división celular, se producen células hijas idénticas. Cada vez que una célula se divide, se denomina generación, y el tiempo que tarda la célula en dividirse se denomina tiempo de generación. Por lo tanto, el tiempo de generación o el tiempo de duplicación es el tiempo necesario para que una población microbiana se duplique. En teoría, después de una generación, tanto la población de células microbianas como la concentración de biomasa se han duplicado. Las fermentaciones microbianas en medios líquidos se pueden llevar a cabo en diferentes condiciones operativas, es decir, en crecimiento por lotes o batch, crecimiento por lotes alimentados, el fed batch, o crecimiento continuo. El crecimiento por lotes implica un sistema cerrado donde todos los nutrientes están presentes al inicio de la fermentación dentro de un volumen fijo. Esto lo hace discontinuo. Las únicas adicionales pueden ser ácidos o bases para el control del pH, o gases, por ejemplo, aireación, si fuera necesario. En los sistemas por lotes alimentados, el medio fresco o los componentes del medio se alimentan de forma continua, intermitente, o se añaden como un solo suplemento y el volumen del lote aumenta con el tiempo. Las fermentaciones continuas son sistemas abiertos en los que se alimenta continuamente medio fresco al recipiente de fermentación, pero el volumen permanece constante como medio gastado y las células se eliminan a la misma velocidad. Durante el crecimiento discontinuo podemos encontrar 4 fases de crecimiento. Una primera fase, que es la denominada fase de latencia o fase lag. Allí, aunque no existe un crecimiento celular visible, hay una gran intensidad metabólica. Allí las células se están adaptando al medio de cultivo, están haciendo que su maquinaria metabólica se active profundamente para comenzar el crecimiento exponencial, que es la segunda fase de la curva de crecimiento. En esta fase, las células se duplican exponencialmente a una velocidad determinada y es allí donde se ocurre la producción de metabolitos primarios que son necesarios para la formación estructural de la célula. Es conocido como la trofofase. Una vez que alcanza el crecimiento máximo celular, entonces está entrando a la fase de crecimiento estacionaria, que es la tercera parte de la curva. Es allí donde las células producen metabolitos secundarios, que son prácticamente sustancias de desecho para ellas. Generalmente son tóxicas y eso hace con que una vez que acabe el sustrato y aunado con la producción de esas sustancias tóxicas, entonces la célula entra en una fase de muerte, que es la última parte, hasta acabar la curva. Matemáticamente hablando, este crecimiento exponencial se puede describir mediante dos métodos. Uno está relacionado con la biomasa, X, y el otro con el número de células, N. Por lo tanto, la tasa de crecimiento depende de la concentración de biomasa
que está presente en un momento determinado. Esto se puede describir con la siguiente ecuación. Mu de X, mu de la biomasa, la velocidad de la biomasa, es igual a el diferencial de la biomasa en el tiempo, donde se presentan la concentración de biomasa, como X, en gramos por litro o miligramos por litro, la velocidad de crecimiento específica, mu, en mu por horas, y el tiempo en horas. Cuando graficamos la biomasa celular en función del tiempo, acá, obtenemos una curva del tipo sigmoide, como la que ven aquí representada en color azul. Esta curva debe ser linealizada para a partir de allí poder realizar determinados parámetros de interés. De esta forma, la ecuación que vemos en la lámina 13 se le realiza un rearreglo para estimar la velocidad específica de crecimiento y de esta forma expresar la velocidad específica de crecimiento de esta manera. A partir de la ecuación 1, que está en la lámina 13, puede integrarse y obtenemos la siguiente ecuación, donde la biomasa en un tiempo determinado está representado por X de t, y la concentración de biomasa que encontramos al inicio del crecimiento como X de 0. Tomando logaritmo natural, logaritmo neperiano, obtenemos la siguiente ecuación. Esta expresión nos representa la ecuación de la recta, donde la pendiente nos indica el valor de mu, de la velocidad específica de crecimiento, que al despejarla tenemos la siguiente expresión. El otro método utilizado para estimar el crecimiento es mediante el número de células, donde al comienzo del crecimiento exponencial tenemos n sub 0. Si de forma hipotética establecemos que el crecimiento poblacional de células microbianas en ese punto es 1, entonces podríamos describir un proceso como se ve aquí en la tabla. En consecuencia, después de un periodo determinado de crecimiento exponencial, el número de células en el tiempo vendría dado por esta expresión, donde se representa el número de divisiones celulares y el número inicial de células. Tomando el logaritmo natural, tenemos entonces esta otra expresión. Por tanto, el número de divisiones que se han generado viene dado por esta última expresión, esta última ecuación, número 8. El número de divisiones por unidad de tiempo durante este periodo de crecimiento exponencial se determina dividiendo por el periodo de tiempo, como vemos en la ecuación 9, donde la constante de tasa de división representa el número promedio de generaciones por hora. A menudo no nos interesa realmente el número de divisiones por unidad de tiempo, sino más bien el tiempo medio de generación o el tiempo de duplicación. Es decir, el tiempo necesario para pasar una sola generación que duplica la población. Así tenemos representado en la ecuación 10. Si consideramos una situación en la que en el tiempo 0 la biomasa celular es X0, luego de un periodo fijo de tiempo de crecimiento exponencial equivalente a un tiempo de duplicación, la biomasa microbiana se duplicará a 2 veces la biomasa inicial. Es decir, la biomasa en un tiempo es igual al doble de la biomasa inicial, cuando el tiempo es igual al tiempo de duplicación. Sustituyendo estos parámetros en la ecuación número 3, obtenemos la ecuación número 11. Tomando logaritmos natural, nos queda entonces la ecuación número 12,
O también podemos obtener esa otra expresión observada en la ecuación 13. Por tanto, en este caso, el tiempo de duplicación es igual a 0.693 sobre la mu, que es la velocidad específica de crecimiento. Monod demostró que la tasa de crecimiento es una función hiperbólica aproximada de la concentración de los nutrientes que limitan el crecimiento. Este impacto del agotamiento de los nutrientes esenciales en el crecimiento se puede describir matemáticamente mediante la ecuación de Monod, en una forma similar a la utilizada en bioquímica por la cinética de Michaelis-Menten, que define la velocidad de una reacción catalizada por enzimas en relación con la concentración del sustrato. Así vemos la expresión matemática, donde se encuentra que la velocidad máxima de crecimiento celular, mu máxima, en horas, cuando la concentración de sustrato no es limitante, y la concentración de sustrato limitante, S, la constante de saturación, que es la Ks, esta indica que la concentración de nutrientes limitante permite el crecimiento a la mitad de la tasa del crecimiento específica máxima. Es decir, el mu es igual a 1/2 de mu máximo. Y es una medida de la afinidad de las células por este nutriente. Muchos grupos de investigación intentan modelar y adaptar ciertas condiciones específicas para el microorganismo en estudio, y surgen así diversas fórmulas y variantes diferentes de la ecuación de Monod. Durante las fermentaciones discontinuas, ciertas condiciones ambientales cambian continuamente, particularmente las concentraciones de nutrientes y productos, al igual que la tasa de crecimiento específica, porque las células deben pasar por la secuencia de fases de crecimiento descritas anteriormente. En consecuencia, el sistema nunca alcanza las condiciones de estado estable. Una ventaja adicional es que varias etapas prácticas distintas están asociadas con la operación de una fermentación por lote. Una de ellas, pues, es la carga del fermentador con medio fresco. Otra es la esterilización del fermentador y el medio. Una tercera, inoculación del fermentador, producción de productos microbianos, recolección de biomasa y caldo de fermentación agotado, y finalmente limpieza del recipiente. Esto tiene importantes implicaciones económicas para el proceso industrial. Durante un periodo de tiempo considerable, el recipiente de fermentación no produce productos microbianos, sino que está en una etapa de limpieza o de esterilización o de llenado, etc. Entonces, el periodo no productivo se denomina tiempo de inactividad del fermentador. Durante el desarrollo de un proceso discontinuo se pueden determinar los parámetros claves de crecimiento que permiten optimizar la producción de un producto microbiano determinado, ya sea la propia biomasa o un metabolito específico. Un parámetro importante es el coeficiente de rendimiento, Y, que se determina sobre la base de la cantidad de nutrientes limitantes, normalmente la fuente de carbohidratos convertido en el producto microbiano. Con respecto a la biomasa, se define como biomasa igual al coeficiente de rendimiento entre las diferencias de los sustratos. Allí la X representa la concentración de biomasa, la Y, su XS, representa el coeficiente de rendimiento, es decir, los gramos de biomasa producidos por gramos de sustrato consumido. S representa la concentración de sustrato inicial y S sub R la concentración de sustrato residual. En el caso de la producción de biomasa,
El coeficiente de rendimiento se relaciona con la cantidad de biomasa producida por gramo de sustrato utilizado. Por tanto, cuando mayor sea el coeficiente de rendimiento, mayor será el porcentaje de sustrato original convertido en biomasa microbiana. Para los productos metabólicos microbianos, el coeficiente de rendimiento está relacionado con la cantidad del metabolito producido en relación con la cantidad del sustrato utilizado, es decir, Y sobre P sub S. La determinación de los coeficientes de rendimiento es de vital importancia porque el costo del medio de fermentación, particularmente las fuentes de carbono, puede representar una proporción significativa del costo total de la producción. Por otro lado, las fermentaciones de cultivo continuos tienen muchas aplicaciones, tanto para la investigación de laboratorio como para los procesos a escala industrial. Inicialmente, las fermentaciones continuas comienzan como cultivos discontinuos, pero el crecimiento exponencial se puede extender indefinidamente, en teoría mediante la adición continua de medio de fermentaciones fresco. El reactor se agita continuamente y se mantiene un volumen constante mediante la incorporación y salida a otro dispositivo de nivelación, así como vemos en la figura. El medio fresco se agrega continuamente y desplaza un volumen igual de caldo de fermentación gastado y células a la misma velocidad que se introduce el medio fresco. Predominan las condiciones de estado estacionario, donde la tasa de crecimiento de células microbianas es igual a la tasa a la que las células se desplazan del recipiente. Al igual que con las fermentaciones por lote, la velocidad específica a la que crece el microorganismo en el cultivo continuo está controlada por la disponibilidad de nutrientes que limita la velocidad. Por tanto, la velocidad de adición de medio fresco controla la velocidad a la que crecen los microorganismos. Sin embargo, la tasa real de crecimiento depende no solo de la tasa de flujo volumétrico del medio en el reactor, sino también de la tasa de dilución que denominamos D. Entonces tenemos la ecuación D igual a la función de volumen. La tasa de intercambio de nutrientes se expresa como una tasa de dilución a la que el medio fluye a través del recipiente de cultivo en relación con el volumen del vaso, donde F es la tasa de flujo y B es el volumen del vaso. Este sistema, donde la concentración del nutriente que limita la velocidad que ingresa al sistema es fija, a menudo se describe como un quimiostato, en contraposición al funcionamiento como un turbidostato, donde los nutrientes en el medio no son limitantes. En este caso, la turbidez o absorbancia del cultivo se controla y mantiene a un valor constante regulando la velocidad de dilución. Es decir, la concentración celular se mantiene constante. El turbidostato ajusta dinámicamente la velocidad de flujo y por tanto la velocidad de dilución para hacer que se mantenga constante la turbidez. Posee una fotocélula que le permite monitorear esta situación. De esta forma, a lo largo de esta clase pudimos estudiar parámetros para la determinación de la cinética del crecimiento celular en medio discontinuo y medio continuo, las expresiones matemáticas para la determinación de parámetros cuantitativos, la aplicación y optimización de la fermentación discontinua y la diferencia entre quimiostato y turbidostato en el cultivo continuo.